Bien, en este vídeo voy a resolver el problema número 5 del examen de enero 2024 de la asignatura de cálculo del grado de economía de la UNED. Vamos a compartir pantalla. Bien, ya en vídeos anteriores había hecho el número 1, que era uno de Taylor, de grado 2. También he hecho el número 2, que es el área de dos funciones. Hice el número 3, que es el gradiente de una función en un punto. Luego este es teoría, que este lo tenéis en el libro o en los apuntes. Y ahora vamos a hacer este que interesa mucho, que es el problema número 5, que ya tiene 3 puntos. Son 3 apartados y cada apartado es de un punto. Y la función es f de x igual x cuadrado partido el logaritmo neperiano de x. Y pide el apartado A hallar el dominio y estudia la existencia de asíntotas. Apartado B, determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Y apartado C, determina los extremos relativos. Bien, vamos a ir haciéndolo poco a poco, despacito. Entonces, la función nos dicen que es f de x igual x cuadrado partido del logaritmo neperiano de x. Partido del logaritmo neperiano de x. Bien, y lo primero que me pide el apartado A es que estudie el dominio y las asíntotas. Ya eso sería el primer punto. Bien, vemos que tiene un logaritmo. Entonces hay que recordar que la función logaritmo neperiano, en este caso logaritmo neperiano de x, está definida únicamente para x mayor que 0. Si los logaritmos no existen en los números negativos y tampoco en el 0, porque el logaritmo de 0 es menos infinito, entonces tienen que ser valores de x mayor que 0. Bien, para ver el dominio voy a igualar el denominador a 0, como hacemos siempre. Entonces yo pongo logaritmo neperiano de x, lo voy a igualar a 0. Bien, ¿y qué valor me hace el logaritmo 0? El logaritmo de 1. Es decir, yo sé que el logaritmo de 1 es 0, o sea que x sería igual a 1. Bien, es decir, que tiene que ser x mayor que 0 y x tiene que ser distinto de 1. Porque si vale 1 se me anula el denominador y si vale 0 negativo, ahí no existe el logaritmo. O sea que tiene que ser x mayor que 0 y x distinto de 1. Bien, entonces, ¿cómo pondríamos el dominio? ¿Cómo ponemos el dominio? Pues el dominio lo pondríamos intervalos abiertos y pondríamos de 0 a 1 o de 1 a infinito. Aquí tendríamos el dominio. Claro, al ser intervalos abiertos no se incluye ni el 0 ni el 1. Este 0 no está incluido y el 1 tampoco. Con lo cual estaría bien, porque si lo ponemos con corchete quiere decir que el 0 estaría incluido el 1. No, se pone así intervalos abiertos, iría de 0 a 1 o de 1 a infinito. Ya tendríamos ahí el dominio. Bien, vamos a ver ahora las asíntotas, que era la otra pregunta del apartado A. Bien, entonces vamos a empezar. Ponemos aquí asíntotas. Y empezamos con las asíntotas horizontales. Y para calcular las asíntotas horizontales hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la función, o sea, de x cuadrado partido del logaritmo neperiano de x. Bien, entonces aquí tendríamos un cociente, al sustituir por infinito me quedaría infinito partido de infinito. Entonces voy a aplicar la regla de L'Hopital. Entonces pondríamos límite cuando x tiende a infinito y
la derivada de x cuadrado sería 2x. Y esto lo divido entre la derivada del logaritmo de x, que es 1 partido de x. Me quedaría 2x partido de 1 entre x, ¿vale? Bueno, pues entonces ahí lo que tendríamos ya que hacer es esto de aquí. Pondríamos igual límite cuando x tiende a infinito. Y tendríamos 2x por x, pues sería 2x cuadrado. Como la x tiende a infinito, pues infinito al cuadrado, infinito por 2, infinito. O sea que diríamos que no hay asíntotas horizontales. Bien, vamos a ver verticales. Ya la primera fuera. Entonces ahora para ver las asíntotas verticales lo que hacemos que es, tenemos que igualar el denominador a 0, igual que hemos hecho con el dominio. Entonces asíntota vertical. Igualamos el denominador a 0. Logaritmo neperiano de x igual a 0. Y ya hemos visto que esto era para x igual a 1. ¿Tenemos una asíntota vertical en x igual a 1? Vamos a comprobarlo. Al hacer el límite cuando la x tiende a 1 de la función, tiene que valer infinito. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado partido del logaritmo neperiano de x. Y entonces me quedaría aquí 1 al cuadrado partido del logaritmo neperiano de 1. 1 al cuadrado es 1, el logaritmo neperiano de 1, 0. 1 entre 0, infinito. Pues efectivamente diríamos que sí, que hay una asíntota vertical en x igual a 1. Bien, ¿habría asíntota oblicua? Bueno, pues no. No tendríamos asíntota oblicua porque para tener asíntota oblicua el grado del numerador tiene que ser superior al del denominador. Tiene que ser un grado superior. Y aquí vemos que no es un grado superior. Bien, de todas maneras, si no nos damos cuenta de eso, lo puedo comprobar. Entonces yo calculo. ¿Cómo se calcula la m en las asíntotas oblicuas? Pues es límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Entonces pongo el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido del logaritmo neperiano de x y esto lo divido entre x. Y ya pondríamos límite cuando x tiende a infinito, entonces como si das aquí un 1, y entonces aquí me quedaría x cuadrado partido de x logaritmo neperiano de x. Bien, y entonces una vez que tengo esto, ¿qué podemos simplificar? Y pongo límite cuando la x tiende a infinito y un cuadrado de aquí se me va con uno de aquí. Entonces me quedaría en el numerador x y abajo logaritmo neperiano de x. Y aquí pues hacemos lo mismo, aplicamos L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito y me quedaría aquí la derivada de x es 1 partido de 1 entre x. ¿Vale? Y entonces me quedaría, si divido 1 entre x, que es x. Límite cuando x tiende a infinito de x, que eso vemos que es igual a infinito. Con lo cual vemos que no hay asíntota oblicua. Diríamos que no hay asíntotas oblicuas. Vale, de todas maneras ya vimos aquí que vemos que el grado no es un grado superior al del denominador, el del numerador. Pero bueno, si no nos damos cuenta de eso, pues lo calculamos. Vamos a ver el apartado B. El apartado B, ¿qué nos decía calcular?
Vamos a mirarlo. Me parece que decía el crecimiento y decrecimiento. Y hay que recordar que con el crecimiento y decrecimiento tenemos que tener en cuenta el dominio. Por eso lo dejaba aquí puesto. Bien, entonces, apartado B, determina los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bien, ¿qué hacemos para estudiar el crecimiento? Tenemos que calcular la primera derivada. Le pongo f' de x. La derivada del numerador, 2x. Por el denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador, que es 1 partido de x, por el numerador sin derivar, partido del denominador al cuadrado. Bien, pues entonces tendríamos igual 2x logaritmo neperiano de x, y aquí x cuadrado entre x me quedaría menos x, partido del logaritmo neperiano de x al cuadrado. Aquí puedo sacar factor común a x, y tengo x factor común, y pondríamos 2 logaritmo neperiano de x menos 1, partido del logaritmo neperiano de x al cuadrado. ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a poner aquí el resultado de la primera derivada. Ponemos aquí x, 2 logaritmo neperiano de x menos 1. Y esto lo dividimos entre el logaritmo neperiano de x al cuadrado. Bien, para ver el crecimiento, la primera derivada se iguala a 0. Aquí esta primera derivada lo igualamos a 0. Entonces pondríamos por un lado, o sea, tenemos que igualar a 0 esto. x2 logaritmo neperiano de x menos 1 se iguala a 0. Y por un lado tendríamos que x vale 0. Claro, si el x vale 0, la función no existe, o sea que esto no vale. Porque ya hemos dicho que en el 0 la función no existe porque tenemos un logaritmo. Y el logaritmo de 0 es menos infinito. Y ahora ponemos 2 logaritmo neperiano de x menos 1 igual a 0. 2 logaritmo neperiano de x es igual a 1. Logaritmo neperiano de x es igual a 1 medio. Bien, y tenemos que recordar que el logaritmo neperiano es el que tiene el número e. Entonces, para ver cuánto vale la x sería igual a e elevado a 1 medio. E elevado a 1 medio, que es lo mismo que más menos la raíz de e. Vamos a poner aquí más menos la raíz de e. Bien, ¿el negativo serviría? No, porque hemos dicho que tiene que ser mayor que 0. Entonces ya el menos lo podemos también quitar. ¿Vale? Entonces el menos vamos a quitarlo y solamente me quedaría la parte positiva. ¿Vale? Porque en los negativos, los logaritmos no existen. Bien, pues entonces ya tenemos que x sería igual solamente a raíz de. Lo voy a poner aquí. X es igual a raíz de e. Y la raíz de e vale aproximadamente 1,64. ¿Vale? Este sería el valor. Es 1,64. Bien, pues entonces ahora vamos a poner ya los intervalos donde vamos a ver si la función crece o la función decrece. Bien, entonces vamos a poner x y la primera derivada. X y f' de x. Y los intervalos pondríamos, teniendo en cuenta el dominio, pondríamos de 0 a 1. Luego pondríamos desde 1 hasta raíz de, que es 1,64.
desde 1 hasta raíz de e, y luego ya por último, como va de 1 a infinito, pues pondríamos desde raíz de e hasta infinito. Y ahí tendríamos que ver qué ocurre con la primera derivada. Bien, de 0 a 1, por ejemplo, le puedo dar el 1/2. Bien, el denominador siempre es positivo, pero si sustituís el 1/2 aquí, os va a salir negativo. Esto lo podéis hacer con la calculadora. Entonces aquí sería negativo. Si le doy 1 entre 1,64, pues le puedo dar el valor 1,5. Y también me sale negativo. Y entre raíz de hasta infinito, pues le puedo dar el valor 2. Y aquí sí me sale positivo. ¿Vale? Bien, con lo cual ya podríamos poner los intervalos que me pedían, los de decrecimiento y los de crecimiento. Y los intervalos de decrecimiento, tenemos dos. Vamos a ponerlo. Intervalos de decrecimiento. Y tenemos de 0 a 1 o de 1 a raíz de. ¿Vale? Estos dos son los dos negativos. Y el intervalo de crecimiento solamente tenemos uno, que sería este. Desde raíz de e hasta infinito. ¿Vale? Bien, pues ya está. Ya hemos hecho el apartado B. Vamos a ver ahora el apartado C. Vamos a ver el apartado C. Y el apartado C pedía los extremos relativos. Vamos a mirarlo aquí mejor. Apartado C, determinar los extremos relativos. Bueno, pues entonces, como hemos calculado ya los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues a partir de ahí se podría estudiar los extremos relativos, ¿no? Voy a volver a ponerlo, lo que teníamos antes. Tenemos aquí x y f' de x. Y teníamos de 0 a 1. Luego hemos puesto de 1 hasta raíz de e. Y luego tenemos aquí desde raíz de e hasta infinito. Y hemos dicho que aquí era negativo, negativo y positivo. Bien, pues entonces, teniendo esto, la función, ¿dónde cambia de signo? Pues la función cambia de signo de aquí a aquí. O sea que la función cambia el signo, que va de decreciente a creciente en 1 raíz de e a raíz de e hasta infinito. Bien, como pasa de, esto es de decreciente, pasa a creciente, cuando la función decrece y luego crece, ahí que tenemos un mínimo. Entonces quiere decir que en x raíz de e vamos a tener el mínimo. Bueno, pues ya sabemos que en x igual a raíz de tenemos el mínimo. Habrá que mirar ahora el valor de la y, para decir en raíz de e y el valor de la y. Entonces lo que hacemos ahora es sustituir en la función, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a poner la función. Ya sabemos que en x igual a raíz de la función tiene un mínimo. No hay máximo, porque solamente pasa de decreciente a creciente, es donde cambia de signo nada más. Bien, entonces nuestra función inicial, f de x igual, vamos a mirar, la función inicial era x cuadrado partido del logaritmo neperiano de x. Entonces hemos dicho que en x igual a raíz de e
tenemos el mínimo. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Sustituir raíz de e en la función para tener otro valor. Entonces yo pongo f raíz de e. Y sustituimos. Entonces me quedaría raíz de e al cuadrado. Y logaritmo neperiano de raíz de e. Raíz de e al cuadrado se va con la raíz y tengo e. Y aquí pondría, en vez de poner logaritmo de raíz de e, pondría logaritmo neperiano de e elevado a 1/2. Ya sabemos que el logaritmo neperiano de a elevado a b es lo mismo que b logaritmo neperiano de a. Entonces aquí pondría igual e, y aquí pongo 1/2 logaritmo neperiano de e. ¿Cuánto es el logaritmo neperiano de e? 1. Pues entonces me quedaría igual a e dividido entre 1/2. Y esto es igual a 12. Con lo cual diríamos que la función tiene un mínimo relativo en raíz de 12. Vale, pues vamos a ponerlo así. Pondríamos que la función tiene un mínimo relativo en raíz de e 12. ¿Vale? Esta sería ya la solución del apartado C. O sea que en el apartado C, pues nada, tendríamos el apartado A, tenemos el dominio, ya hemos visto estudiar la asíntota, hemos visto los intervalos de crecimiento y decrecimiento y hemos determinado los extremos relativos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos terminado este ejercicio, ya iré subiendo más vídeos de diferentes ejercicios, modelo examen fundamentalmente, ¿de acuerdo? Bueno, pues si te ha gustado el vídeo, gracias por pulsar me gusta. Y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde vais a encontrar vídeos con problemas resueltos paso a paso que te vendrán genial para repasar bien los temas o bien hacer exámenes, ¿de acuerdo? Pues nada, lo dejamos aquí y muchas gracias y hasta pronto.